Conozco personas que no superan una traición de hace una década, personas que siguen viviendo en conversaciones que ya terminaron. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión y salió sin rencor. No salió pidiendo sangre, no salió pidiendo venganza, no salió pidiendo castigo, salió buscando reconciliación. Y aquí hay algo profundamente filosófico. Aristóteles decía que la virtud no está en los extremos, sino en el punto medio. Pero cuando alguien te arrebata 3 décadas de tu vida, el punto medio parece imposible. La pregunta no es cómo sobrevivió, la pregunta es qué tuvo que romper dentro de sí mismo para no convertirse en lo que a él lo destruyó. Porque cualquiera puede resistir, pero no cualquiera puede perdonar. Resistir es una fuerza física, perdonar es una fuerza moral. Y hoy no quiero contarte la historia política de Mandela, quiero contarte la historia del hombre, del joven impulsivo, del esposo ausente, del padre que no pudo despedirse, del prisionero que casi se quiebra. Porque el mito inspira, pero el ser humano transforma. Nelson Mandela nació en 1918 en un pequeño pueblo de Sudáfrica. No nació en la pobreza absoluta. Su padre era el jefe local y consejero del rey Tembu. Mandela creció escuchando historias de liderazgo tribal, justicia y dignidad. Pero cuando tenía 9 años su padre murió. Ahí empieza la primera herida. Fue enviado a vivir bajo la tutela del regente del pueblo. Ahí vivió y vio algo que cambiaría su vida, y más precisamente su pensamiento para siempre. Las decisiones más importantes de su pueblo se tomaban en comunidad. Todos hablaban, incluso los más humildes, pero también aprendió algo sumamente importante: el orgullo de su dignidad africana, en un sistema que constantemente lo despreciaba. Mandela fue el primero de su familia en ir a la universidad. Estudió en Forjar, una de las pocas instituciones para personas negras en ese momento. Ahí comenzó a politizarse, organizó protestas estudiantiles y adivinen, fue expulsado. Su tutor arregló un matrimonio tradicional para él. Pero Mandela huyó a Johannesburgo. Ahí conoció la verdadera cara del apartheid. Trabajó como vigilante en una mina. Vio la humillación cotidiana, los pases obligatorios, los barrios segregados. Decidió estudiar Derecho. Se convirtió en uno de los primeros abogados negros en Sudáfrica. Y junto a Oliver Tambo fundó un despacho de abogados que defendía a personas negras sin representación. Pero el sistema, como siempre, no estaba dispuesto a dialogar. El Consejo Nacional Africano, o ANC, comenzó con resistencia pacífica, protestas, boicots, desobediencia civil, hasta que en 1960 ocurrió la masacre de Chatville. La policía abrió fuego contra manifestantes desarmados. ¿Les recuerda eso algo? 69 muertos. Ahí algo cambió dentro de Mandela. Comenzó a pensar que la resistencia exclusivamente pacífica no era suficiente. Mandela ayudó a crear una rama armada de la ANC. No buscaban matar civiles, pero sí sabotear instalaciones del gobierno. Era una decisión peligrosa. Sabía que lo estaban vigilando. Vivió clandestino durante meses. La prensa lo llamaba el Pimpinela Negro. Pero en 1962 fue capturado. Lo acusaron inicialmente de salir del país ilegalmente y también de incitar huelgas. Pero luego vino algo mayor: el famoso juicio de Rivonia. Ahí Mandela se enfrentó contra cargos de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. La pena podía ser la muerte. Y aquí ocurrió uno de los momentos más importantes en su vida. En el tribunal, en vez de suplicar, dijo: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He anhelado una sociedad democrática y libre. Es un ideal por el que espero vivir y alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir. Eso no es un discurso político. Eso es entrega total. Y Mandela fue condenado a cadena perpetua. La prisión de Robben Island no era solo un encierro, era desgaste. Dormía en una celda pequeña sin cama. Picaba piedra caliza durante horas. El polvo dañó permanentemente su vista. Los guardias intentaban humillarlo constantemente. Pero Mandela tomó una decisión estratégica: no responder con rabia impulsiva, sino con dignidad disciplinada. Aprendió Afrikaans, el idioma de sus opresores. Estudió psicología básica observando a los guardias. Entendió algo crucial: si algún día salía de esas rejas, tendría que negociar con ellos. Si él quería cambiar el país, no podía odiarlos. No podía hacerles lo mismo que ellos le hicieron a él. Pero eso no significa que Mandela no sufriera. Su matrimonio se deterioró, sus hijos crecieron sin él. Su madre murió y uno de sus hijos tuvo un accidente y falleció también. Y él, por obvias razones, no pudo asistir a ninguno de los funerales. Ese tipo de dolor, creo que puede destruir a cualquiera. Y él mismo confesó muchos años después que tuvo momentos de profunda ira. Mandela no nació sabio,
pero la vida le enseñó. En prisión, con mucho tiempo y con un propósito, Mandela empezó a estudiar a grandes líderes: Gandhi, Lincoln, los estoicos. Y allí entendió que el poder real no es imponer miedo, es construir legitimidad moral. Cuando en los años 80 el gobierno comenzó a negociar su liberación, le ofrecieron salir bajo una condición: renunciar a la lucha armada. Se negó, porque la dignidad sin coherencia no es libertad. Finalmente, en 1990, Mandela fue liberado sin condiciones, después de 27 años en prisión, y con tanto rencor que cualquier otra persona pudo haber acumulado, pudo haber incendiado el país. De hecho, tenía el apoyo popular para hacerlo, pero eligió algo mucho más difícil: la reconciliación. Mandela en 1994 ganó las primeras elecciones democráticas multirraciales. Se convirtió en presidente. Y aquí viene el momento que definió su grandeza. Invitó a sus antiguos carceleros a su toma de posesión. Apoyó a la Selección Nacional de Rugby, símbolo del orgullo blanco. Todo para unir al país. Creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En vez de purgas masivas, promovió confesión y perdón. Eso no fue debilidad, fue moralidad, fue gracia. Mandela entendió algo que a muchos seres humanos y a muchos grandes líderes de la historia les ha costado entender: que la venganza solo prolonga la guerra y la violencia. En cambio, el perdón lo termina. Ahora, después de esta gran historia, quiero hablarte a ti. Tal vez no has pasado 27 años en prisión, pero todos hemos estado prisioneros de algo: un abandono, una traición, un error propio. Mandela entendió que el odio, el rencor, es una carga demasiado pesada para tenerla toda la vida, y decidió soltarla, no porque fuera fácil, sino porque sabía que su propósito era más grande que él. Mandela no fue grande por sufrir, fue grande por decidir quién quería ser después de ese sufrimiento. Y esa es la parte que más me mueve, porque la libertad no la tienes cuando se abren las puertas, empieza cuando no dejas que el pasado te defina. Y bien decía Nietzsche: el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y tú también estás dispuesto a perdonar, a creer que tienes un propósito más grande que tu dolor, que tu rencor, a creer que la vida que tienes la tienes para cumplir algo bueno, algo que tal vez en este momento no lo sabes. Pero todos aquí sobre esta tierra venimos por algo. Es tu deber, después del perdón, de la reconciliación con los demás y contigo mismo, de encontrar eso a que vienes aquí. Y como siempre, te deseo mucha suerte, te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente video.